noticia es que tenemos otra vez dos ecuaciones de conservación, pero una es de conservación de masa y en otra es un balance de presiones, así como hay un balance, es como el balance de presiones es como el equivalente a la ley de voltaje. Está un poquito más complicada su formulación, porque es válida para un sistema hidráulico cualquiera. Yo se las estoy ingiriendo un poco, se las estoy poniendo más simple para los sistemas que vamos a analizar. Ahí de donde la estoy sacando habla de hacer la suma en una malla, como si fuera la ley de voltaje. Pero aquí vamos a trabajar con sistemas abiertos, es decir, que están expuestos a la presión atmosférica. Y entonces no es necesario hacer la malla. Lo único es que hay que, como dicen los físicos, hay que sentirnos partícula y meternos al fondo del tanque y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo yo aquí como partícula? ¿Y qué siente una partícula que está hasta el fondo de un tanque? Pues toda la presión de la columna hidrostática, más la presión que está por encima de la columna, que es la presión atmosférica. Por eso se los pongo de una manera más digerida, que es en el fondo del tanque, que va a sentir la sumatoria de dos presiones. Y la ley de conservación pues es una ley de conservación de masa. Dice que la variación, la forma más sencilla de establecerla no es la primera, que dice que la suma de la algebraica de gastos en un nodo, que se parece mucho a la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Claro, también de nodos o de superficies cerradas. La forma más simple de establecerla es la segunda, que dice que la variación del volumen con respecto al tiempo, es decir, cuánto cambia el volumen en un instante determinado, pues va a ser a la suma algebraica de lo que entra menos lo que sale, ¿no? Es decir, ¿cómo va a cambiar el volumen en un sistema cerrado? Pues lo que le está entrando al sistema que amplía el volumen y lo que le está saliendo que lo disminuye, ¿no? Es más fácil entenderlo así. Entonces, se los pongo de esa manera más digerida. Pero bueno, les hago la aclaración que se buscan en un libro de dinámica, quizás en una forma pues, un poco más complicada, ¿no? Es la misma, nada más. Están tratando de hacer el símil con la ley de voltaje y la ley de corriente. Por eso hablan de nodos y hablan de caídas de presión alrededor de una malla, tal como se habla en circuitos eléctricos. Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, les pongo la forma, pues, analítica, ¿no? La sumatoria de presiones, 0. Acá, la variación del volumen con respecto al tiempo, pues va a ser igual a la sumatoria de gastos de entrada, menos la suma de gastos. Esta es su forma analítica. Pues vamos a tomar un sistema hidráulico simple y establecer sus ecuaciones de flujo. Entonces, vean, el ejemplo es muy sencillo, es un tanque, como les decía, abierto, el lado superior está abierto, es decir, la columna siente la presión atmosférica, tiene dos gastos de entrada, Q1 y Q2, que son funciones del tiempo que desconozco, y por eso las dejo expresadas así como funciones del tiempo simplemente.
y tiene 3 gastos de salida, es decir, tiene tres llaves, 3 válvulas que pueden estar abiertas o cerradas. Eso modificará la resistencia hidráulica de cada una de las salidas. En cada una de las salidas, si la válvula está cerrada, ¿cómo se llama la resistencia? Máxima, infinita. No permite el flujo, el paso del flujo. Eso, entiéndanlo, una válvula cerrada hace que la resistencia se vuelva infinita. Una válvula abierta hará que disminuya hasta un valor mínimo, no puede hacerla tampoco cero, pero a un valor mínimo. Entre más abran la válvula, pues más disminuirá el valor de la resistencia hidráulica. Pero hasta llegar a un... Eso ya lo platicamos la clase pasada. Bueno, entonces, entonces apliquemos. Bueno, y tenemos elementos también. Si contamos los elementos pasivos, vamos a encontrar que son 4. ¿Cuáles serán esos elementos? El capacitor hidráulico y las 3 resistencias. De ellos, las 3 resistencias solamente disipan energía, mientras que el capacitor es el único que puede almacenar. Si modeláramos este sistema, seguramente nos saldría una ecuación diferencial de primero, porque hay un solo elemento que almacena. Pero vamos a hacer solamente las ecuaciones de balance. Entonces, a ver, aplicando la primera ley, que es el balance de presiones, les decía, ustedes considérense una partícula que vive aquí hasta abajo del tanque. Denominamos a esa presión 1, presión al fondo del tanque. Y entonces hagan, les digo, los libros dicen las caídas de presión, pero bueno, en este caso van a ser positivas. Pero la partícula es dependiendo de lo que nos pidan, ¿no? Claro, pero por eso hay que ponerlos al fondo del tanque. P1 está al fondo. Pero si nos quisieran, si nos pidieran el gasto en otro lado, igual sería un P1. Bueno, qué bueno que haces la observación. El gasto depende de la diferencia de presiones. Entonces, siempre se calcula la presión justo donde está colocada la válvula. Como las válvulas están conectadas al fondo del tanque, pues hay que estudiar la presión al fondo. Pero tienes razón, si algún día se topan con un ejemplo donde la válvula esté conectada a medio tanque, aquí se me ocurre conectar una válvula con una resistencia 4 y un flujo 4. Entonces tendría que analizar la presión ahí donde está conectada. Tiene mucha razón. No veremos ningún ejemplo así, pero si algún día se topan con un ejemplo así. De esa forma, es correcto, hay que considerar la presión en donde está conectada la válvula. Por ejemplo, aquí la diferencia de presiones sería P2 menos P0, y P2 no es toda la presión de cuestión. Si quieren, dibújenlo ahí, pongan otro ejemplo hipotético, pero no es el caso. Pero sí es pertinente la pregunta que hacen. Bueno, entonces, lo que les decía, la presión 1 es la presión al fondo del tanque. Se va a considerar ahí porque ahí se está conectando la apliquemos entonces la primera ley, dice que la sumatoria de presiones es igual a 0. ¿Qué sentirá la partícula que está ahí al fondo del tanque? Pues la presión hidrostática más la presión atmosférica, que le llamamos P0. Y ya sabemos que la presión hidrostática, perdón, la 3, ¿a qué es igual? A la altura de la columna de líquido multiplicada por la gravedad y por la presión. Y ya podemos sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3 o dejarlas así como dos ecuaciones independientes. ¿Vale? Como está establecida acá, diría que pues P1 menos pH menos P0 es igual a 0. No, eso es un poquito más difícil de ver. Pero bueno, así es como dice que es por eso es la sumatoria. Por eso yo les explico que es más fácil entenderlo como considérense una partícula que viven ahí al fondo o en la parte donde quieran de la columna. Digan, ¿qué presión siento yo?
pues la presión de la columna misma más la presión que está encima de más fácil, ¿no? Okay. Y la ley de la conservación que nos dice, bueno, pues aquí hay un volumen de líquido que obviamente no es estático, que va a cambiar con respecto al tiempo. Y nos dice la ley de conservación que esa variación de ese volumen con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Sumatoria de gastos de entrada. ¿Qué gastos de entrada tengo? Ah, pues Q1 más Q2. Que insisto, vean que son funciones genéricas, no sé. Son funciones que dependen del tiempo. Menos Q1 como salida, Q2. Y esa ley tiene mucho sentido, pues, físico, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el volumen? Pues lo que entra o lo que sale. Sencillo, ¿no? Creo que no tiene ningún problema. Es intuitivo. Ahora entienden por qué, cuando hablamos de los elementos resistivos, los gastos los pusimos como gastos volumétricos, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a trabajar con el cambio del volumen. Todo se podría establecer con el cambio básico, es decir, esta es una ley de conservación de volumen. Y podemos ponerlo y transformarlo en una ley de conservación, que es como les gusta más a los químicos. A nosotros nos gusta más el volumen. ¿Sale? Son equivalentes. Entonces, ¿preguntas de eso? Está fácil, ¿no? ¿Sale? Entonces veamos por último las leyes de conservación de sistemas térmicos y ahora sí empezamos a hacer esto.
voy a poner aquí. Bueno, pues ahí está la reducción. Entonces, vean, todo parte de una ley termodinámica, que es la primera ley, que habla de el cambio en la energía interna del sistema y establece que ese cambio es igual a la cantidad de calor que se transfiere al sistema, lo cual aumenta su energía, por eso tiene signo positivo, menos la cantidad de trabajo que realiza el sistema, lo cual le quita energía y por eso tiene signo negativo. Esa ecuación, escrita así, pues tiene muy poca utilidad. Entonces generalmente se reescribe como en función de unidad de masa. Es decir, la energía interna se escribe como energía interna por unidad de masa. Y se hace lo mismo con la cantidad de calor y con el trabajo. Entonces, tiene mayor utilidad si se escribe de la forma 2, pero es el mismo principio, nos dice la cantidad de energía multiplicada por la masa, que es rho por B, pues es igual al calor neto con respecto a esa masa y a el trabajo que realiza el sistema por unidad de masa. Es decir, todo es la misma ecuación escrita simplemente por unidad de masa. Y en el curso vamos a ver solo sistemas que no realizan trabajo, es decir, sistemas cuya dinámica está regida solo por la transferencia de calor. Son sistemas que no realizan trabajo, entonces quitamos el segundo elemento del lado derecho de la ecuación 2 y solo consideramos la tasa neta de flujo, ¿sí? Que es el calor, insisto, la cantidad de calor por unidad de masa, si lo quieren ver. No realiza trabajo el sistema y por otro lado hay otra ecuación de termodinámica que dice que el cambio de la temperatura de un cuerpo pues se debe, bueno, que el cambio de temperatura es proporcional a la energía interna por unidad de masa. Y entonces se establece la ecuación 5. ¿Sale? Pero relaciona, la proporcionalidad está dada. Si yo hago un cambio de temperatura, hay un cambio en energía interna, pero quien hace la igualdad es una cosa que se llama el calor específico. ¿Alguien recuerda qué es el calor específico? Es la propiedad de un material en elevar 1 grado su temperatura por... Más o menos es la cantidad de calor que necesito introducir a un sistema para que eleve 1 grado centígrado su temperatura, a 1 grado. Eso es calor específico. Aquí vas casi. De hecho, así se define una caloría, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se define una caloría? Pues la cantidad de energía que necesito meterle a un cuerpo para que eleve su temperatura a 1 grado. No me estoy metiendo con unidades, ya vieron, ¿no? Porque si no hay un montón de cambios de unidades hasta que llegamos a... Y lo único que hacemos es sustituir precisamente esa ecuación 5 que relaciona la energía interna con la temperatura para tenerlo en función de la temperatura. Entonces, despejo y me quedo que la primera ecuación de la termodinámica puede expresarse como esta forma, vean.
pero siempre y cuando no haya trabajo ejercido en el sistema, ¿no? La variación de temperatura con respecto al tiempo es igual al inverso de la capacitancia, aquí me traje una T, es igual al inverso de la capacitancia térmica por el flujo de calor neto del sistema. Pues tiene mucho sentido, igual que en los sistemas hidráulicos, ¿no? Que es el cambio en volumen, es igual a la sumatoria de flujos de entrada y flujos de salida. Pues aquí es lo mismo, el cambio de temperatura pues va a ser igual a la sumatoria de calores de entrada, flujos de entrada de calor menos flujos de salida. Y se parece de nuevo mucho a pues los sistemas eléctricos, ¿no? Ok, entonces simplemente defino qué es el Q neto, que es eso, la diferencia de los flujos de entrada de calor menos los flujos de salida. Sustituyo y ya tengo yo la ecuación que vamos a utilizar para nuestro análisis, ¿no? Es la primera ley de termodinámica, solo que expresada por unidad de masa, sin considerar que realiza trabajo el sistema y sustituyendo energía interna por temperatura. ¿Sale? Espero que se acuerden de eso. Entonces esa es la ecuación 9 la que nos va a servir. Insisto, en un sistema que donde solo hay transferencia de calor, que no realiza trabajo. Si no, entonces habría que meter ese término de trabajo. Entonces, en todos nuestros sistemas vamos a considerar que no se está realizando trabajo. A ver, veamos un ejemplo. Aquí nos ponen un ejemplo interesante. Bueno, otra cosa importante, pongan una nota que en todos los demás sistemas hay dos balances, dos ecuaciones de balances. Este es el único sistema tipo de sistema donde solo existe un balance. ¿Qué es ese? ¿No? La ecuación 9. Bueno, nos ponen un ejemplo como este. Muy simple. Ejemplo, considera una panadería que tiene, pues, donde se despacha el pan y el horno que está a un costado de la panadería. Entonces, cada que abren el horno, pues hay un flujo de calor muy importante hacia dentro de la panadería. Queremos calcular cómo cambia la temperatura y a lo mejor posteriormente diseñar un sistema de enfriamiento, de control para que los clientes no se hacen cuando entran a la panadería. Entonces queremos calcular cuánto es la variación de temperatura pues cada que se abre el horno durante los 10 minutos que tardan en sacar el pan y meter el pan. Entonces hay un flujo de calor de entrada que es QT, no sé qué función sea, después me pelearé con eso. Y la forma de trabajar en los sistemas térmicos es, de nueva cuenta, recomendable, no a esa fuerza, pero se recomienda que ustedes dibujen los flujos de calor de los elementos a los cuales les interesa calcular ese cambio de energía interna. Insisto, estamos viendo como un cambio en su temperatura.
Y entonces dibujo la panadería, el despacho, ¿no? No sé cómo quieran ponerlo, una vitrina. Y me interesa la temperatura que hay dentro del despacho. Entonces, pues dibujo a través, ahí sí tengo que proponerlo yo. O sea, generalmente el dibujo no lo va a traer. Lo único que me está diciendo el dibujo es que tengo 3 paredes que pueden ser la sumatoria de todas las ventanas, la sumatoria del piso y del techo y la sumatoria de todas las paredes. Esas resistencias, simplemente la sumatoria de varias cosas, de 3 tipos de material diferente por los cuales se está perdiendo el calor hacia el exterior. Y que estoy representando de una manera muy simplista, de que hay 3 cosas diferentes, no sé, ladrillos en las paredes, concreto en el techo y en el piso, y ventanas normales. Entonces tengo 3 resistencias diferentes. Calculo yo las resistencias en función de el área y la resistencia térmica del material y propongo esa resistencia. Entonces tengo 3 paredes diferentes y 3 flujos de calor hacia el exterior. Y yo propongo pues los flujos. Obviamente pues voy a suponer que la temperatura dentro de la panadería pues es mayor que la temperatura ambiente, por eso los flujos van hacia afuera. ¿Sí? Siempre el flujo va del elemento que está más caliente al que tiene menos calor. Entonces propongo los flujos hacia afuera y ahora díganme, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica para aplicar a sistemas térmicos. ¿Qué me dice? Pues la capacitancia térmica va a ser la capacitancia de la panadería. ¿De acuerdo? El cambio de temperatura va a ser desde la temperatura de ese cuerpo. Y va a ser igual a los flujos netos a la suma de flujos de entrada, que en este caso es 1 nada más, que es el que viene del horno, menos 1, 2, perdón. No es igual a 0. Está igualado a diferencia de temperatura. ¿Y ya? No tiene mucha complicación, ¿no? Claro, este es un solo elemento. Si hubiera más elementos pegados, vamos a ver ejercicios donde va a haber más elementos.